Y dándole continuidad al tema, aterricemos otra vez en el ejemplo. Y decía entonces que la conducta es una unidad de triple manifestaciones. Y hablábamos de un escenario en donde una persona está expuesta a, digamos, a escenarios que le generan mucha ansiedad. Y la ansiedad les decía que se manifiestan de diferentes maneras. Una es a través de la mente, es decir, un bloqueo mental, digamos, dispersión absoluta, no nos concentramos, y eso puede ser efecto de la ansiedad. Otro es lo corporal. Cuando estamos ansiosos, pues muchas veces tenemos sudoración excesiva. Cuando estamos ansiosos, estamos intranquilos. Muchas veces algunas personas manifiestan taticardia o palpitaciones muy fuertes, ¿verdad? Algunos lo manifiestan corporalmente haciendo, por ejemplo, jadeos, haciendo movimientos de manera muy repetitiva, con miembros superiores o inferiores, y eso pues involucra una de las áreas que es la corporal. Y por otro lado hablábamos de una conducta de inestabilidad física, ¿verdad? Y mental que conllevaba a que esa persona no tuviera, digamos, la aptitud necesaria para enfrentarse hacia ciertas circunstancias del mundo exterior. Por ejemplo, una persona que esté en su oficina trabajando, que tenga muchas cosas que hacer en el día y esté ansiosa por algo que deba de hacer durante el día o por una noticia que esté esperando, que es muy importante, pues puede generar ese tipo de manifestaciones y hace que la persona cambie su conducta automáticamente. ¿Listo? Entonces, ese pequeño ejemplo lo traemos a contexto con el fin de que revisemos un poco estos temas y que podamos, digamos, aterrizar un poco esas tres grandes áreas de la conducta humana, que es el intelecto, el afecto y la voluntad. Esta alternancia de intelecto, afecto y voluntad que ya revisamos y que quedó muy clara, o que después está de manera muy clara en el ejemplo, puede hacerse en todas las direcciones y tener distintos significados. Es decir, puede haberse una misma reacción a una situación dada que puede presentarse, por ejemplo, a través de la ansiedad. Pero estos sucesos también pueden darse de manera progresiva, modificando la manera en cómo la persona se expresa, actúa, percibe y piensa sobre aquello. Es decir, la conducta. Esas manifestaciones en el área 1, por ejemplo, que es el intelecto, pueden suceder a una conducta en las tres áreas. ¿Sí? Por eso es que es una de las áreas más trabajadas. Si es en el pensamiento, en el conocimiento, ¿ya? Si generamos conocimiento, cambiamos maneras de pensar, fortalecemos el intelecto y eso de alguna u otra manera, de manera progresiva, va cambiando el afecto y la voluntad. Entonces, es por eso que yo les manifestaba hace unos minutos que era el área en donde más nos concentramos. Sin embargo, la conducta humana, pues también puede tener diferentes alternancias o predominancias en función de esos estereotipos que se quieran trabajar para cambiar la conducta. Es decir, cuando hablamos de estereotipos en función de esas corrientes de pensamiento que queramos implementar o adoptar para cambiar esa conducta. Como es el caso de que el proceso puede llegar a ser dialéctico. ¿Cómo así? Que debe existir una concordancia en lo que pensamos y en lo que hacemos, ¿sí? Y muchas veces lo que hacemos también modifica lo que pensamos. Entonces allí podemos, digamos, encontrar, digamos, una relación muy importante y a eso se hace referencia con el proceso dialéctico. Ahora, conducta y situación. Nuestra conducta indiscutiblemente cambia en función de ciertas situaciones. Y por eso es que es tan importante esa última área de la conducta que es el mundo externo. Porque el mundo externo incide de manera muy directa sobre la forma en cómo nosotros afrontamos ciertas situaciones y esa manera de afrontar muchas veces la expresamos con lo que decimos, que es el resultado de lo que pensamos, y con lo que hacemos, que también es el resultado de lo que pensamos y de nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a realizar ahora una relación entre conducta y situación. Y para eso yo los invito a que revisten de manera muy juiciosa esta lectura de situación, personalidad y conducta, que es un poco antigua, pero creo que es un hito que nos va a permitir, de Luchi Armando, es un hito de Luchi Armando que nos va a permitir analizar un poco esa
digamos, esa relación tan importante que hay que tener claro. Sin embargo, allí de manera muy resumida, situación, personalidad y conducta no es el resultado más de un escenario sociocultural, ¿sí? Como lo vimos al inicio, además de un grado de desarrollo de fuerzas que de alguna u otra manera perciben e incitan a que un individuo se comporte, actúe y piense de cierta manera de acuerdo a los escenarios sociales a los cuales es expuesto. En ese sentido, pues la conducta está predominada en ciertas maneras por la manera en cómo socialmente estamos organizados, la manera en cómo socialmente interactuamos y la manera en cómo la persona individualmente percibe a la sociedad y cómo la persona se habitúa o cuál es el papel o cuál es la preponderancia o la importancia que tiene la persona en la sociedad de acuerdo a su rol, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su predominio, de acuerdo a la manera en cómo piensa, cómo interactúa y a lo que ha aprendido e interpretado de esa organización social. ¿Sí? Un segundo por acá que se quedó pegada esta presentación. Entonces es muy importante que partamos de allí para comenzar a analizar y a interpretar esos aspectos. Ahora, vamos a revisar un poco el modelo cosistémico de intervención, en donde se incluyen algunas ideologías, valores, costumbres y aptitudes que desde esta dimensión, desde la dimensión intelectual, ¿verdad? Que es la mente, vamos a analizar para ver entonces cómo a partir de ciertos escenarios que nos da el mundo exterior, podemos lograr modificar algunas conductas para bien o para mal, ¿sí? Entonces, vamos a revisar eso. Regálenme un segundito, aquí se me cerró la PowerPoint y revisamos un poquito esto. Voy a ir tratando de buscarlo en YouTube. Ok, ya que abrió. No me acuerdo bien el título que tenía allí aquí. Acá está, modelo cosistémico de intervención, no organización. Y es modelo no ecosistémico. Cosistémico. Y vamos a revisar que ese modelo cosistémico de intervención no es más que todo lo que hemos revisado, que desde el punto de vista psicológico muchos ustedes como psicólogos entienden mejor que yo, pero es muy importante que tomemos mano de él, que lo traigamos a colación, que lo referenciemos, para después ir haciendo unas reflexiones a medida en cómo vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, vamos a proyectarlo por aquí. Es un video que dura cerca de varios minuticos. Es un video que dura 6 minuticos. Vamos a revisarlo aquí de manera muy rápida. ¿Listo? Todos muy atentos. María Isabel Cárdenas y Karen Dayana Rebel, estudiantes de sexto semestre del programa de trabajo social de la Universidad Mariana. El modelo sistémico parte de los planteamientos estructuralistas y funcionalistas que permite satisfacer las funciones básicas tanto para el mantenimiento de su propio sistema como para la supervivencia de cada uno de los individuos. En ese sentido, el modelo sistémico consiste en percibir y comprender al individuo como un elemento dentro de un sistema o conjunto que se encuentra regido por el contexto que lo rodea, de tal manera que se logre analizar las relaciones que mantiene con las demás personas y su entorno, debido a que éstas se encuentran sujetas a una dinámica circular de influencias recíprocas. Características del modelo sistémico. Primera, se centra en el análisis de las relaciones familiares y sociales, aunque en su tratamiento aborda la situación individual de pareja y grupo. Segunda, se centra en el cambio personal, aquí y ahora, haciendo el hincapié en la importancia de considerar cómo se mantienen los problemas a lo largo del tiempo, para así actuar sobre la situación problema. Tercera, la unidad de análisis es el sistema, 2, 3 o varias personas, puesto que el sistema es complejo y está compuesto
conjunto de partes articuladas en función de dicho sistema. Cuarto, estudia la organización interna y externa, es decir, las interrelaciones, los niveles jerárquicos, la adaptación, conservación, autonomía y estructuras que rodean al grupo. Para contextualizar un poco más a fondo el modelo sistémico, se considera pertinente traer a colación el siguiente ejemplo, partiendo de la intervención con un grupo familiar. Caso, familia con hijos adolescentes en riesgo de adicción. En este caso, el propósito, como trabajadores sociales, es intervenir terapéuticamente al sistema familiar, de manera que se logre estudiar a la familia como un sistema abierto en el que se establecen ciertas pautas de interacción que determinan la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones familiares. Desde esta perspectiva, se requiere identificar el origen del problema que radica en el ámbito familiar, de manera que el análisis de dicho problema y su tratamiento se realizarán a nivel familiar, más no individual. Para este caso que se ha presentado, se debe tener en cuenta la composición familiar, pues la familia a intervenir está constituida por el padre Hugo, la madre Lucía y 2 hijos, Camilo de 20 años y Felipe de 17. Es relevante destacar que como uno de los lineamientos de este modelo es necesario identificar el paciente, entendiéndose como la persona portadora del problema dentro del sistema familiar. Hecha esta aclaración, se deja sentado que el paciente identificado del caso es Felipe de 17 años, con un cuadro de abuso de sustancias en riesgo de adicción. Proceso o desarrollo de la intervención con el grupo familiar. Para llevar a cabo la intervención con el sistema familiar, se parte inicialmente de la revisión de la historia clínica, la cual está integrada por el genograma y datos sociofamiliares de la familia, esto con el fin de obtener y transcribir los datos relevantes del caso. También se establecen encuentros semanales con el trabajador social. Este espacio permite reflexionar acerca del diagnóstico estructural del caso, así como identificar las intervenciones sistémicas aplicadas al sistema familiar en relación a las áreas que funcionan correcta o incorrectamente. Tareas o actividades delegadas por el trabajador social al grupo familiar, en cada una de las sesiones de intervención. Primera sesión se les asignó como tarea hablar con honestidad y sinceridad con cada uno de los miembros para evitar que las emociones se antepongan a la razón. En la segunda sesión se establece el compartir tiempo de ocio en familia, como también el participar en actividades que realiza la institución en cuanto a grupos de apoyo. En la tercera sesión se le explica a la familia el planificar y organizar horarios. A la vez permite ajustar los roles que contribuyen a una mejor convivencia. En la cuarta sesión se le da a conocer a la familia el respeto por los espacios compartidos, puesto que es fundamental en una convivencia sana. En cada una de las sesiones se llevó a cabo la técnica de cooperación familiar, en donde a lo largo del curso del tratamiento del caso se han podido observar diversos cambios que han sucedido en la estructura familiar. Cambios observados en el grupo familiar a partir de la intervención. En la primera sesión, el principal cambio se encuentra en la consideración por parte de la familia de la posibilidad de coparticipación con el terapeuta, es decir, en la aceptación de un tratamiento familiar. En la segunda sesión, los padres aceptaron que son responsables en gran parte por las conductas de sus hijos, en este caso del consumo y adicción de Felipe. En la tercera sesión se destaca que los padres del paciente identificado Felipe se aliaron para cumplir con el rol parental de manera conjunta. Adicionalmente, cabe mencionar como profundización de este cambio que los padres se comprometieron a asistir semanalmente al grupo de referentes de padres con hijos adictos que funciona en la institución. En la última sesión, las decisiones fueron consensuadas y acordadas por ambos padres. Esto generó un cambio tanto en una jerarquía parental, ahora compartida, así como en la producción de los límites claros y unificados por parte de ambos padres.